Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah sean con vosotros. Bienvenidos al curso taller virtual Islam prematrimonial. Hoy nos corresponde ver el tema número 10 y es sobre los temas a tratar y acordar previo al matrimonio. Estamos hablando de 100 preguntas prematrimoniales. Y empezamos. Quienes van a asumir un compromiso matrimonial deben tener en consideración antes de casarse que necesitan estar de acuerdo en una variedad de temas que son muy importantes para su convivencia. Lastimosamente, hoy en día, muy pocas parejas de futuros esposos se toman el tiempo de plantearse preguntas tan importantes como, por ejemplo, si van a tener hijos o no, o preguntas que pueden parecer no tan importantes por tratarse de temas cotidianos, pero que pueden ser causas para discusiones futuras si no se tienen claras. Elegir un buen esposo musulmán es un asunto muy importante en el que es necesario pedir la guía de Allah para tomar la mejor decisión, inshallah, y también conocer los puntos de vista del pretendiente para lograr determinar si la compatibilidad será posible entre ambos y si podrán llevar juntos un buen matrimonio, inshallah. Esto se puede hacer a través del wali, del representante de la novia, es decir, que a él se le puede indicar las preguntas que consideremos importantes para que se las haga directamente al pretendiente. Sin embargo, si se considera necesario, estas preguntas pueden hacer directamente al pretendiente a través de entrevistas, pero guardando siempre los parámetros islámicos que son que cuenten con la presencia de más personas con ellos, entre ellas algún mahram de la chica. Los mahram son aquellos con los que tenemos vínculos consanguíneos o de afiliación que no pueden casarnos, por ejemplo el padre, el hermano, etcétera, de la mujer, que esté supervisando directamente la reunión. No se debe hablar de temas románticos, no se debe mirarse el uno al otro inapropiadamente y no debe tenerse ciertamente ningún tipo de contacto físico. A continuación, presentaremos entonces una lista de 100 preguntas prematrimoniales sobre diversos temas que pueden ser consideradas antes de la elección matrimonial. No es necesario que se hagan todas, pero es una guía que puede servir, inshallah, para recordarnos ciertos aspectos que deben saberse y acordarse antes de dar el gran paso del matrimonio, logrando evitar así conflictos innecesarios en este y contribuyendo a tener una relación matrimonial más llevadera, inshallah. Entonces, empezamos con estas preguntas. Repito, son solo sugerencias, una guía de preguntas que, considerando cada caso, algunas se descartarán, otras ciertamente no podrán faltar. Y las primeras preguntas de la 1 a la 8 tienen que ver con respecto al tema del matrimonio. Primera pregunta, ¿cuál es su concepto de matrimonio? Segundo, ¿ha estado casado antes? Tercero, ¿está casado ahora? ¿Por qué esta pregunta? Porque recordemos que en el Islam la poligamia es permitida, entonces es necesario saber también si la persona con la que uno se va a casar ya está casada, o sea, si uno pasa a ser parte de un matrimonio polígamo o si pasa a ser parte de un matrimonio monógamo. Punto número 4. ¿Cuáles son sus expectativas del matrimonio? Punto número 5. ¿Por qué me ha escogido a mí como una potencial esposa? Es decir, ¿por qué él le envía su propuesta de matrimonio a usted? Punto 6. ¿Cuáles son sus metas en la vida a largo y corto plazo? Esta pregunta nos permitirá saber si es un hombre determinado que se esfuerza por lograr lo que quiere en la vida. Punto número 7. Indique 3 cosas que quiere lograr en un futuro cercano. Y punto número 8. Indique 3 cosas que quiere lograr a largo plazo. Es muy similar a la pregunta 6, ¿no? Solo que acá está pidiendo que se las identifique, 3 de ellas. Ahora bien, a continuación, las preguntas de la 9 a la 18 tienen que ver con el tema religioso. Y la pregunta es la siguiente, que es la número 9. ¿Cuál es el rol que tiene la religión en su vida actualmente? Pregunta 10. ¿Es usted una persona espiritual? Punto 11. ¿Cómo entiende usted que es un matrimonio islámico? Punto 12. ¿Qué espera de su esposa en cuanto al aspecto religioso? 13. ¿Cómo es su relación con la comunidad musulmana de su área local? 14. ¿Hace usted algún voluntariado en alguna actividad islámica? 15. ¿Qué puede usted ofrecer a su esposa espiritualmente? 16. ¿Cuál es el rol del esposo en el Islam?
17. ¿Cuál es el rol de la esposa en el Islam? 18. ¿Quiere practicar la poligamia? Entonces, estas preguntas en cuanto al aspecto religioso son muy importantes hacerlas para tener en claro el entendimiento del futuro esposo en cuanto a lo que es un matrimonio islámico, a los roles que tiene tanto el esposo como la esposa dentro de él, entre otras cosas como por ejemplo qué tan activo él es en su comunidad islámica y qué tanto de su tiempo le dedica pues a actividades que tienen que ver específicamente con la religión, ¿no? Aunque ciertamente el Islam es un modo de vida completo y se va a ver reflejado en todos los aspectos de su vida, pero específicamente también en aquellos relacionados con su mezquita, con sus actividades voluntarias, etcétera, ¿no? A continuación vamos a ver las preguntas con respecto al tema de la familia. Y estas son las preguntas de la 19 a la 24. Dicen lo siguiente. Pregunta 19. ¿Cómo es su relación con su familia? Pregunta 20. ¿Cómo espera que será la relación con la familia de su esposa? Pregunta 21. ¿Cómo espera que sea la relación de su esposa con su familia? Pregunta 22. ¿Hay alguien de su familia que esté viviendo con usted ahora? Esto es bastante importante. El saber cómo es la relación del futuro esposo con su familia nos va a dar una muestra de cómo va a ser su relación con nosotros en el matrimonio y también con nuestra familia. Si alguien está viviendo con él actualmente, eso es importante saber porque no todas las mujeres están dispuestas a vivir, además de con su esposo, con alguien más de la familia de ellos. Y hay hombres que, o familias que prefieren que todos vivan en la misma casa, aunque ya estén casados, mientras que hay otras familias que no, donde cada quien tiene su hogar. Entonces esto es importante saber si el esposo y la futura esposa están de acuerdo en este asunto, porque desde lo contrario va a tener muchos inconvenientes en la convivencia matrimonial. Pregunta 23. ¿Planea usted tener a alguien de su familia viviendo con usted en el futuro? Pregunta 24. Si por alguna razón mi relación con su familia se torna mala, ¿qué debe hacerse? Esta pregunta 24 también es muy importante porque obviamente los seres humanos en sus relaciones interpersonales, es decir, con otras personas, a veces pueden incurrir en ciertas discusiones o en ciertos argumentos, y cuando se trata de la familia del cónyuge, esto es un asunto bastante delicado porque obviamente el cónyuge no puede dividirse entre su familia de origen, sus padres, sus hermanos, y su nueva familia, que es su esposa y sus hijos. O sea, es algo muy delicado, es algo muy complicado, y lo mejor es pues que todos se relacionen en armonía, inshallah. Ahora sí, vamos con el tema de las preguntas de los amigos, de las amistades. Estas son las preguntas de la 25 a la 33 que dicen lo siguiente. ¿Quiénes son sus amigos? Identifique al menos 3. 26. ¿Cómo los conoció? 27. ¿Por qué son sus amigos? 28. ¿Qué es lo que le gusta más de ellos? 29. ¿Cómo será su relación con ellos después del matrimonio? Pregunta 30. ¿Tiene amigos del sexo opuesto? Pregunta 31. ¿Cuál es su nivel de relación si tiene amigas del sexo opuesto ahora? Punto 32. ¿Cómo será el nivel de su relación con ellas después del matrimonio? Y punto 33. ¿Qué tipo de relación usted quiere que su esposa tenga con sus amistades? Estas preguntas son altamente importantes porque nos van a permitir identificar varias cosas. Primeramente, el tipo de lugares en el que el futuro esposo suele concurrir o el tipo de personas con las que él se suele rodear. Si por ejemplo me dice que sus amigos son amigos que él conoció en la mezquita, pues yo de ahí deduzco que es un hombre que pasa su tiempo en la mezquita. O si me dice que los conoció por ejemplo en una discoteca, astaghfirullah, o sea, es un hombre que en realidad pasa su tiempo en actividades no permitidas islámicamente hablando. O si me dice que los conoció en el trabajo, es aceptable también. O sea, siempre esa pregunta nos va a ayudar mucho a identificar en qué tipo de ambiente este hombre suele andar. ¿Por qué son sus amigos? Esto también es importante. ¿Qué considera lo importante para tener a alguien de amigo? ¿A quién él da realmente su amistad? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo los parámetros de la amistad por la causa de Allah? ¿O bajo parámetros de amistad por interés, por dinero o por afinidad? O sea, ¿cuáles realmente son las razones que lo unen a él con sus amistades? Ahora bien, otra pregunta importante que mencionamos en este espacio es si tiene amistades del sexo opuesto. Eso también es importante saberlo, porque si yo me voy a casar con un hombre que tiene muchas amigas, ojo con eso, cuidado con eso, no está dentro de los parámetros islámicos que hombres
el hombre pues se relacione mucho con mujeres que no son de su familia o que no son su esposa, etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque una cosa es que tal vez haya tenido compañeras de la escuela, de la universidad, obviamente eso es, digamos, todavía entra dentro de lo normal, pero que él tenga amigas y que estas amigas tengan un contacto muy cercano con él, de que lo llamen, que le escriban. Una cosa es que sean compañeras del trabajo, que irremediablemente tenga que llamarlo tal vez por alguna situación de trabajo específicamente. La otra cosa es que él acostumbra a tener muchas amistades mujeres entre sus contactos, ¿no? O sea, eso ya es una alerta, un signo de alerta para la futura esposa, de cuidado con qué tipo de hombre se está casando. Igualmente, la futura esposa, tiene que también cuidarse de no tener pues amistades masculinas más allá de lo estrictamente necesario, porque ciertamente ya sabemos que dentro de los parámetros islámicos los hombres se relacionan más entre hombres y las mujeres entre mujeres. Las únicas relaciones que hay entre hombre y mujer son la de matrimonio y la de filiación, o sea, la de lazos consanguíneos, pues, ¿no? Más allá de eso, tiene que haber una razón realmente válida y necesaria para tener una amistad con alguien del sexo opuesto. Entonces, ojo con eso. A continuación, las siguientes preguntas de la 34 a la 62 tienen que ver con respecto al sí mismo, o sea, la personalidad de este hombre, su forma de ser. Entonces empezamos con la pregunta 34. Dice, ¿qué cosas hace en su tiempo libre? Vamos a conocer un poco más sobre lo que le gusta hacer. Punto 35. Le encanta tener invitados en su hogar para divertirse. Punto 36. ¿Qué espera de su esposa cuando sus amistades vengan a la casa? Punto 37. ¿Cuál es su opinión sobre hablar otros idiomas en la casa que yo no entiendo con los amigos de la familia? Esto también es muy importante, porque muchas veces los esposos, cuando son de diferentes culturas o países o razas, o digamos, ahí puede haber la posibilidad de que hablen diferentes idiomas de origen, digamos, ¿no? Entonces, cuando el uno se va a vivir con el otro, hay esa no discusión, pero hay esa situación de que muchas veces se habla en un idioma que la mujer, que la esposa no entiende todavía, y ella pues se siente un poco excluida porque no entiende el idioma, y él se comunica así con su familia, con sus amistades, que obviamente son de su misma tal vez cultura, o de su misma región, y que hablan por ende el mismo idioma. Entonces, esto es muy importante, porque si es un hombre que no le interesa que su esposa se sienta parte de la nueva familia a la que ella va a formar con él, entonces esto nos da un signo de alerta de saber si este hombre es o no es considerado con su futura esposa. Si se va a hablar el idioma de él en la casa, entonces que vea la forma de que ella aprenda, y si se va a hablar tal vez los dos idiomas, mucho mejor, ¿no? Tanto el de él como el de ella. Entonces esto es importante sí acordarlo, porque puede causar una situación donde la esposa o el esposo, dependiendo de que sea el caso, se sienta como relegado de la familia o del círculo social por cuestiones del idioma. Punto 38. Usted viaja. Punto 39. ¿Cómo pasa sus vacaciones? Punto 40. ¿Cómo piensa que su esposa debe pasar las vacaciones? Punto 41. ¿Usted lee? Si es así. Punto 42. ¿Qué lee? Punto 43. Después del matrimonio, ¿usted cree que expresará sus sentimientos románticos verbalmente? Esta pregunta puede ser importante para para muchas de las hermanas en realidad, porque de por sí la naturaleza de la mujer es una naturaleza emocional. Entonces, usualmente preferimos que el esposo nos mencione con palabras sus sentimientos hacia nosotras constantemente. O sea, esto es algo muy propio de las esposas, de las mujeres. Entonces es importante saber si eso es realmente muy importante y esencial para mí, saber pues si este hombre va realmente a cumplir, digamos, con esa expectativa mía, o no lo va a hacer, porque hay hombres que a quienes les resulta realmente muy complicado, o que no ven la necesidad de expresar sus sentimientos con palabras, sino simplemente con acciones, como por ejemplo proveer a su esposa económicamente, protegerla, etcétera. Pero lastimosamente es una diferencia entre hombres y mujeres, pues, ¿no? El hombre es más práctico y la mujer es más emocional. Entonces es importante que, si realmente esto puede ser un conflicto de parte de la mujer con su esposo, el hecho de no escucharlo a él, nunca decirle palabras románticas a ellos, o sea, palabras amorosas, digamos, es importante que se logre llegar a un acuerdo previo al matrimonio. O sea,
yo soy una persona así y me gustaría que cuando estemos casados tú expreses tus sentimientos tanto con hechos como palabras, ¿no? O sea, acordarlo, ¿no? Si ella lo considera importante. Punto 44. Después del matrimonio, usted cree que quiere expresar afecto en público. Eso también es importante, ¿no? Porque dependiendo de la cultura que uno venga, hay culturas donde la expresión de afecto es mucho más fuerte que en otras, ¿no? Entonces es importante llegar a un acuerdo de saber cuál es el límite, especialmente teniendo en cuenta los parámetros islámicos como límite también, ¿no? Bueno, a continuación las demás preguntas las veremos en el video parte 2, ¿no? Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.